Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos ustedes, también para los que están aquí mirando por YouTube. Comenzamos una serie de 10 reuniones especiales, 10 días de oración, no solamente nosotros, sino todas las iglesias del mundo, ¿sí? En diferentes lugares, en Sudamérica, en cada continente, en cada división, tenemos 10 días para buscar a Dios, para expresar a Dios nuestros pedidos especiales, también entregarle nuestros agradecimientos, orar juntos, orar unos con otros, unos por otros y estudiar un material que ha llegado, que espero que tengan todos, si no pueden pedirme después a la salida, la revista El Fin, Preparación para la Victoria. Vamos a estar basándonos en nuestro estudio diario, familiar y también aquí en la iglesia en estos temas que son breves, porque la reunión tiene el propósito principal justamente de orar, ¿sí? Es una oportunidad para orar juntos como iglesia. Esta revista, Preparación para la Victoria, tiene hoy como primer tema el tema titulado El futuro profetizado. Hace un rato charlábamos con hermanos en otra iglesia, repasando el tema de hoy también, y veíamos la importancia de entender la historia del mundo a la luz de la Biblia, ¿sí? La Biblia es la que interpreta y la que ilumina la historia del mundo entero. Lo que nos pasa como seres humanos, lo que pasa en este país, en este continente, en todo el mundo, lo que ha pasado en la historia, lo que va a pasar, todo está interpretado y todo está alumbrado por la Escritura. ¿Cuántos tienen la revista ya en sus casas? ¿Puedo ver las manos? ¿A alguno le falta la revista? Quizás a alguno también, así que a la salida pueden pedir. Tenemos también algunas más para que haya por lo menos una revista por cada casa. Sí, es importante poder contar con esta revista. Está digital, pero si es en papel que la tenemos, va a ser mucho mejor, ¿no es cierto? Bueno, esta revista tiene 3 textos con los cuales comienza el tema de esta noche. El primero lo encontramos en 2 Crónicas 20:20, podemos buscarlo allí para poderlo leer de la Biblia. 2 Crónicas capítulo 20, versículo 20. Otro texto que introduce el tema lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5, 3 al 5. Vamos a verlo enseguida. Y finalmente, otro texto importante del tema de hoy está en Mateo 24, 35 al 39. ¿Sí? El primer texto, como dije entonces, ya está ahí proyectado también. Habla justamente de una experiencia del rey Josafat, cercado allí en Tecoa, cercado por sus enemigos o asediado por sus enemigos. Y entonces dice allí que temprano en la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito, o seréis prosperados, como dice otra versión, ¿sí? Allí tenemos esa declaración, esa exhortación de Josafat al ejército de Judá. Creed en Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Otro pasaje, como dije, 1 Tesalonicenses 5, 3 al 5. En esta versión, que es una versión más actualizada, la de esta revista, dice: cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Segundo pasaje entonces que tiene un elemento importante que vamos a ver enseguida, ¿sí? El fin vendrá de forma repentina, pero no para los hijos de Dios que tienen su advertencia claramente expresada en la palabra. Y otro pasaje más, pero voy a pedir que alguno de ustedes lo lea. Mateo 24, 35 al 39. No sé si alguno lo quiere leer. Allí Pati lo va a leer. Quizá un segundito te alcanzamos un micrófono para que los puedas leer y todos escuchemos allí también desde casa, ¿sí? Ella va a leer entonces Mateo 24 y va a leer desde los versículos 35 al 39. Sí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchas gracias. Cuando vemos para el futuro, entonces, según estos pasajes que estamos viendo, podemos mirar el futuro como lo mira mucha gente, ignorando o desconociendo lo que la Biblia dice. Miramos al futuro y pensamos si todo terminará con un botón rojo, si todo terminará con una guerra entre naciones, si todo terminará con algún meteorito que haga explotar el mundo por pedazos, ¿sí? O si el mundo irá de mal hacia lo bueno, hacia el progreso, como en un momento postulaba San Agustín, o si vendrá de mal en peor y será un final catastrófico como las películas de Hollywood apocalípticas, así lo dice. La palabra de Dios nos dice, si quieren mirar para el futuro, miren y vean y escuchen a los profetas, porque ellos le van a decir realmente lo que va a pasar. Y es un final feliz el que la Biblia anuncia. Sin embargo, algunos que ignoran o que quieren ignorar todo esto, irán y seguirán con sus actividades comunes o con su carrera propia de cada vida, con la locura propia de cada existencia, aunque la Iglesia no está a oscuras para que ese día nos sorprenda como ladrón. Nosotros no somos de la oscuridad, sino que dice que somos del día. Vemos en el segundo pasaje que hemos leído recién. Muy bien, finalmente Jesús dijo que toda la tierra pasará, el cielo que tenemos ahora, la atmósfera esta, un día pasará, la tierra también será completamente trastornada, pero las palabras de Dios no pasarán, y entonces tenemos que estar preparados para ese día, no sea cosa que fuéramos o cayéramos en el error de la generación de Noé, que vivía su vida hasta que un día se cerró la puerta y quedaron sin la salvación. Esta revista y el tema de hoy específicamente tiene algunas citas selectas de diferentes artículos y libros de Elena de White. La primera cita la encontramos en el libro La Educación y habla justamente acerca de cómo la Biblia tiene principios para interpretar la vida y la historia en forma fidedigna. La Biblia es la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres. Nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. ¿Cómo nosotros sabemos que Dios creó el mundo y que no fue que la vida comenzó por una explosión llamada Big Bang o que no comenzó por un proceso evolutivo a través del cual microorganismos simples se fueron convirtiendo poco a poco en más complejos hasta que apreciamos nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Génesis 1:1. ¿Sí o no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso justamente, esa declaración bíblica, nos ilumina aquello que el ser humano no puede conocer por su propio conocimiento o investigación o sus propias teorías. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. ¿Cómo sabemos nosotros o cómo entendemos por qué hay diferentes idiomas en el mundo? ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Génesis 11 nos dice cómo comenzó el mundo a fragmentarse en idiomas, en culturas, en razas. Eso lo dice Génesis capítulo 11. Aquí hace referencia justamente a eso. Solo en ella se da una historia de nuestra raza libre de prejuicios o orgullo humanos. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y el urdimbre de los intereses, pasiones y poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Y aquí esta cita ahora hace referencia al sub y baja de la historia. Los poderes que suben y bajan. Dios quita reyes y pone reyes. Viene Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, antes Egipto, Asiria,
antes los hititas y los sumerios, y hay diferentes poderes que suben y bajan, y uno piensa, es cuestión de pasiones humanas, es cuestión del ingenio del capitán de turno, del general de turno, es cuestión de ascenso y descenso político, o ascenso y descenso económico. No es así. La cita dice que hay agentes de Dios que ponen un basta al poder de turno, elevan a otro hasta que cumple con el propósito divino, y eso es lo que justamente maneja la historia humana. El artículo, este primer artículo de la revista luego nos hace ver la importancia de estudiar la historia bajo la luz de la providencia. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre el concepto de historia y el concepto de providencia? ¿Qué es la providencia? ¿Y qué es la historia? ¿Cómo ustedes la definirían? La historia y la providencia. ¿Cómo? Lo que Dios ha hecho, ¿no es cierto? La providencia es lo que Dios ha hecho en la historia, y la historia porque sería la historia despojada de todo tipo de intervención divina. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? ¿Sí? La historia pasó y la providencia en realidad acompaña todo el proceso, ¿no es cierto? Desde pasado, presente y futuro. No es que la providencia tiene periodos de comienzo y de final. La providencia acompaña todo el transcurso. Muy bien, claro que sí. ¿Alguna otra respuesta? Entonces Dios dirige la historia de cada persona, de cada familia, de cada nación, y también sabemos que Dios dirige la historia del mundo en general. En esos grandes movimientos la providencia actúa y podemos comprender la marcha de los acontecimientos que movilizan a las naciones para el conflicto final de esta gran controversia. Semejante estudio suministrará ideas amplias y abarcadoras de la vida, nos ayudará a entender algo de lo que se relaciona con ella y depende de ella. Nos enseñará cuán maravillosamente unidos estamos en la gran fraternidad de las sociedades y naciones, y hasta qué punto la opresión y degradación de un solo miembro perjudica a todos. Así que en toda esta trama, Elena de White dice, lo que nos pasa a nosotros no es que nos pasa porque sí, ha habido una causa y un efecto, que estamos todos en este mismo mundo, ¿sí? Lo que nos pasa hoy como país o que nos pasa hoy como continente tiene que ver con hechos que se hicieron o desarrollos que tienen que ver con cosas pasadas cuyo efecto tenemos hoy, pero Dios actúa en toda esta trama también y desarrolla su voluntad salvadora, su voluntad redentora. Luego la revista pasa a tocar un tema importante en relación con la mirada que tuvo Cristo sobre Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan la historia allí, cuando Cristo está por descender a Jerusalén, ya para sus días finales? ¿Y qué pasa cuando Cristo mira a Jerusalén? Sobre ese asno joven en el que cabalgaba. ¿Ustedes recuerdan? Llora. ¿Por qué llora Jesús mirando a Jerusalén? Miraba lo que iba a pasar, ¿sí? Y acá esta cita muy interesante del conflicto, página 25, nos hace ver que Jesús, cuando vio Jerusalén, vio tres cosas. O vio Jerusalén en esa imagen en tres etapas, en el corto, mediano y largo plazo. Dice allí: la majestad del cielo derramaba lágrimas, el Hijo de Dios, infinito, turbado en espíritu, doblegado bajo el peso de la angustia. Los cielos se llenaron de asombro ante semejante escena. Esa escena nos manifiesta la enorme pecaminosidad del pecado. Nos muestra cuán difícil es aún para el poder infinito salvar al culpable de las consecuencias de transgredir la ley de Dios. Jesús, al proyectar su mirada hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano sería su rechazo a la ley de Dios, el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Así que esta cita nos hace ver por qué Jesús llora. Llora porque Jerusalén lo iba a rechazar a él. Llora porque Jerusalén, como luego él dijo en Mateo 24, sería destruida una generación después, en el año 70, ¿sí? Un tiempo después. Y también llora porque el mundo finalmente, o muchos del mundo, rechazarían la ley y el gobierno divino, y eso generaría la caída o la destrucción del mundo entero.
Es decir, fíjense hermanos, qué interesante, Jesús mira el corto, el mediano y el largo plazo y lamenta la caída y la condenación de esa Jerusalén de sus días, de la de un par de generaciones después, y finalmente la condenación del mundo rebelde, aquellos que rechazaran a Cristo y a su gobierno, a su ley y a su gobierno. ¿Será que el mundo hoy está preparado, más preparado de lo que estuvo el pueblo hebreo en los días cuando Jesús se lamentó por esa escena que vio? ¿Será que hoy el mundo está más atento a lo que está por pasar o está atónito con diferentes cosas o distraído por diferentes cosas? Una cita del conflicto, página 42 en este caso, dice que el mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaban los judíos para recibir la advertencia respecto de Jerusalén. Venga cuando viniere, el día de Dios caerá sin aviso sobre los impíos. Cuando la vida continúe en su rutina invariable, cuando los hombres estén absorbidos por los placeres de la vida, los negocios, el hacer dinero, cuando los guías religiosos se ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, eso de anunciar que el mundo irá hacia lo mejor, como postulaba recién dije San Agustín y otros más. Bueno, cuando los moradores de la tierra estén arrullados en una falsa seguridad, entonces como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la destrucción repentina sobre los negligentes y los impíos y no escaparán. Así que el artículo nos deja ver algo interesante. ¿Jesús vendrá? ¿Sí o no? Vendrá cuando tenga que venir, vendrá. ¿Habrá gente preparada en ese momento? Sí. Sus hijos y los que sus hijos preparen estarán preparados. ¿Habrá gente desprevenida en ese momento? También, por eso Jesús lamentó sobre Jerusalén mirando ese mundo desprevenido. La gran pregunta que nos hace y que plantea muy bien este tema es, ¿cuál es la preparación que la iglesia necesita tener? Vos, yo, nuestra familia, nuestro grupo, nuestra iglesia, toda la iglesia en general, ¿qué preparación necesita tener para estar entre los advertidos y prevenidos y no entre los desapercibidos? La cita final del Camino a Cristo, que es muy conocida, nos dice justamente cuál es esa preparación, esa consagración que cada cristiano de toda edad tiene o necesita tener. Fíjense, la verdadera felicidad se encuentra en la comunión con Dios. Y sigue diciendo una cita del Camino a Cristo, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Qué linda cita, ¿no? Clásica. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo, sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios ¿por cuánto tiempo? Por ese día. Salvo por un día somos nomás. Por ese día de hoy y mañana hay que renovar ese compromiso. Sigue diciendo, somete todos tus planes a Él para realizarlos o abandonarlos según te lo indicara su providencia. Así, día tras día debes poner tu vida en manos de Dios y así tu vida será moldeada cada vez más a la semejanza de la vida de Cristo. Así que hemos hablado hoy sobre las grandes cosas del mundo, cómo Dios dirige la historia, cómo Dios está detrás de cada gran acontecimiento, pero también vemos la necesidad de que cada persona, nosotros, vos y yo, cada día podamos prepararnos como si Cristo viniera ese día o si ese fuera mi último día de preparación sobre la tierra. Al final de cada tema vas a ver un ejercicio de oración. Está bajo el encabezado que dice, es hora de orar. Y como toda oración tiene varios elementos, este ejercicio de oración de la revista nos da la oportunidad de hacer nuestro agradecimiento, nuestra alabanza a Dios, nuestra oportunidad de confesar a Dios nuestras fallas, también la oportunidad de orar a Dios respondiendo a algunos textos de su palabra, la oportunidad de interceder por otros y los pedidos personales que traigamos también en el corazón. Eso está allí al fin de cada día para tener nuestro ejercicio de oración. Recordemos, toda oración tiene que tener agradecimiento y alabanza, confesión, respuesta a algún pasaje bíblico que estemos estudiando, intercesión por otros y pedidos personales. Y hablando justamente de la intercesión, van a recibir ustedes en estos días un señalador que es el señalador que tenemos y entregamos todos los años, Orar para Salvar, con el espacio para anotar allí
personas para las cuales vamos a orar, ¿sí? Y vamos a orar especialmente seres que conocemos, seres queridos, compañeros, amigos o parientes. Vamos a completar allí en nuestra lista de oración. Es un señalador para que lo tengamos en la Biblia, siempre bien a mano y bien visible para que cuando lo veamos podamos orar por esas personas que aún no se entregaron a Jesús o que tienen que volver a Jesús. Eso justamente va a ser un elemento importante para poder seguir intercediendo por ellos. Que Dios nos bendiga en estos 10 días, hermanos, que podamos aprovechar este momento tan especial para buscar a Dios y prepararnos para la gran victoria que Él quiere dar a su pueblo.